Buen día, nosotros somos el equipo 3, somos la empresa Dickers SADCB y vamos a presentar el proyecto Viáticos DMD. Planteamiento del problema. Uno de los mayores inconvenientes de las empresas que llevan sus servicios a domicilio es que deben dar un monto de viáticos a sus empleados, que muchas veces puede ser insuficiente o bien el capital realmente no es utilizado con el propósito adecuado. Solución del problema. Como parte de la introducción a la industria 4.0, se crea la empresa Dickers SADCB, especializada en el área de sistemas con el fin de desarrollar el proyecto Viáticos DMD. Este proyecto tiene como propósito gestionar y administrar gastos de comidas, gasolinas, hospedaje, casetas y tiempo de los empleados, haciendo posible estas gestiones al implementar una tarjeta RFID en cada vehículo para obtener información del viaje, para que ésta sea almacenada en la base de datos y finalmente genere reportes de gastos. Bueno, el organigrama se muestra que los integrantes del proyecto lo conforma su servidor Eduardo Magdiel Padilla Monasterio, Jonathan Chávez García y Dafne Cureño Guzmán. Requerimientos funcionales. El sistema tendrá un registro de automóviles. El sistema tendrá un registro de empleados validando una matrícula asignada por la empresa. El sistema registrará información de las tarjetas RFID. El sistema tendrá un registro de casetas de cobro, las cuales almacenarán información de las tarjetas RFID. El sistema generará reportes de horarios en los que pasa una tarjeta por la caseta. El sistema generará reportes de los gastos semanales de cada uno de los empleados. El sistema tendrá un apartado de visualización de los reportes de cada empleado. El sistema tendrá una gestión de automóviles en servicio y automóviles disponibles. El sistema tendrá una gestión de empleados donde se pueden modificar sus datos. El sistema generará un identificador único en cada registro para así poder tener un control de cada uno de ellos. Bueno, los requisitos no funcionales es que se ocupará el lenguaje de programación PHP, contará con una interfaz gráfica clara y el sistema gestor base de datos que se va a ocupar es MongoDB. Definición de roles de usuarios. En este caso tenemos dos usuarios. El primero es el administrador. Este es el responsable técnico y puede acceder a cualquiera de los aspectos del sistema, configurando o modificando cualquier parámetro de este. Este usuario tiene control total del sistema, por lo que puede realizar cualquier operación de configuración o mantenimiento sobre este. El segundo usuario es el empleado. Este tiene acceso al sistema, tiene acceso a un vehículo con tarjeta RFID, tiene acceso a su reporte de gastos semanales, tiene acceso a reportes de gastos de casetas y se le permite la modificación de sus datos como contacto o dirección. Diagrama de casos de uso. Se ha trabajado en la elaboración y creación de los diagramas que ocuparemos en este capítulo, para que de esta manera podamos ir progresando de forma correcta y exacta, como se nos ha indicado por medio de la empresa Viáticos SADCB, la cual nos indica que debemos de ir partiendo de los casos de uso a usar dependiendo de la función que se nos fue planteada, tal y como se muestra a continuación. Especificación de los casos de uso general. Registro de empleados. Los empleados dedicados a transportar se deberán registrar en el sistema llenando los datos personales, clave única y contraseña. Inicio de sesión. Los empleados deberán iniciar sesión con una matrícula válida y una contraseña. Asignación del vehículo. El empleado tiene acceso a un vehículo que esté disponible. Asignación de tarjeta. El empleado tiene acceso a una tarjeta RFID en su vehículo. Reporte de casetas. El sistema genera un reporte de fecha y hora del paso por la caseta, nombre de la caseta de cobro, domicilio de la caseta, registro de pago, validación de la caseta, cálculo de gastos semanales registrados. Visualización de reportes. El administrador entrará en el apartado de casetas donde visualizará los reportes de casetas. El administrador entrará al apartado de empleados donde visualizará el reporte de cada uno de los empleados. Gestión de automóviles. El administrador podrá ver los automóviles en servicio y los que están disponibles. El administrador podrá actualizar los datos del automóvil de ser necesario.
Consulta de empleados. El administrador podrá visualizar y actualizar los datos de los empleados de ser necesario, así como igual eliminarlos si es que éste ya no trabaja para la empresa. Reportes de gastos semanales. Fecha, gasto de gasolina, gasto de comidas y gasto de hospedaje de ser necesario. Diagrama entidad-relación. Un modelo entidad-relación es una herramienta para el modelo de datos, la cual facilita la representación de entidades de una base de datos, como se muestra en la figura 1.2. En este caso tenemos un modelo de datos con 4 tablas. La primera es empleado, autos, casetas y tarjeta. A continuación se van a presentar los campos de estas siguientes tablas. Diccionario de datos. Un diccionario de datos es una tabla donde se integran todos los datos y sus especificaciones que usaremos en nuestra base de datos. El objetivo de este diccionario es no tener malas interpretaciones o ambigüedades durante la realización del sistema. Como vemos, tenemos una tabla de nombre BD viáticos con una descripción y los campos a utilizar con su debido tamaño, tipo de dato y su descripción. Diagrama BPM. Es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio en un formato de flujo de trabajo como se muestra en la figura 1.3, en la cual tiene dos apartados en los cuales es las casetas de cobro y el cliente, en los cuales se lleva un proceso para designarle la verificación pertinente a su pago. Diseño de interfaces. A planteamiento ya antes establecido, procedemos a la creación del diseño de las interfaces que se ocuparán. Estos diseños se llevan a cabo en un programa llamado Balsamiq, como se muestra en las siguientes figuras. Figura 2.0. Interfaz para el inicio de sesión del empleado. Figura 2.1. Interfaz para el inicio de sesión del administrador. Interfaz 2.2. Registro para el usuario o empleado. Interfaz 2.3. Interfaz de inicio para el empleado. Interfaz 2.4. Consulta de empleados registrados. Interfaz 2.5. Consulta de autos registrados y gestión de los mismos. Interfaz 2.6 para el reporte de los autos. Interfaz 2.7 sobre el registro de casetas. Interfaz 2.8 sobre el registro de autos. Interfaz 2.9 sobre consulta de casetas registradas. Diseño de interfaces HTML y CSS. Una vez diseñadas las interfaces en Balsamiq, procedemos a crear las interfaces en HTML o lenguaje de marca de hipertexto y le daremos diseño con CSS o hojas de estilo en cascada. A continuación se muestran los diseños. En la figura 2.10 se muestra la interfaz para consultar autos. En la figura 2.11 la interfaz para consulta de casetas. En la figura 2.12 interfaz para la consulta de empleados. En la figura 2.13 interfaz para la consulta de reportes. En la figura 2.14 interfaz sobre la página de inicio. En la figura 2.15 interfaz sobre el inicio de sesión de los usuarios o empleados. Figura 2.16 interfaz sobre el registro de los usuarios o empleados. Figura 2.17 interfaz sobre el registro de los usuarios empleados. Figura 2.18 interfaz sobre el registro de autos. Figura 2.19 interfaz sobre el registro de autos.
Bueno, las verificaciones en JavaScript. Las validaciones que se harán en nuestros proyectos serán para ser más seguros de que no se registre cualquier persona, ingrese datos falsos y pueda manipular fácilmente nuestro sistema. Estas validaciones se realizan en JavaScript, como se muestra en las siguientes figuras. Figura 2.20, validaciones. Figura 2.21, validaciones en cuanto al registro de casetas. Validaciones en consulta de casetas. 2.22. Figura 2.23 en el registro de empleado. Figura 2.24, validaciones en registro de empleado. Y figura 2.25, validaciones en el consulta de empleados. Registro en la base de datos. Una vez terminamos el 50% de la codificación de nuestro proyecto, procedemos a realizar el registro en la base de datos desde la interfaz. En esta ocasión utilizando el gestor de base de datos MongoDB. En la figura 2.26 se muestra la colección de empleados donde se registraron estos. En la figura 2.27 se muestra el registro de las casetas. En la figura 2.28 se muestra el registro. Se muestran las casetas registradas. En la figura 2.29 se muestran las casetas registradas. En la figura 2.30 se muestran las casetas registradas. Y en la figura 2.31 se muestra el registro de autos. Bueno, la codificación en PHP mostraremos en este apartado parte de la codificación realizada para nuestro proyecto, como conexión a la base de datos, registro de empleados, registro de autos, registro de casetas, así como modificación e eliminación de los mismos. Como vemos, en la figura 2.32 se muestra la conexión a la base de datos. Figura 2.33, código para realizar un reporte. Figura 2.34, código para realizar un reporte. Figura 2.35, código para registrar empleados. Figura 2.36, código para registrar empleados. Figura 2.37, código para registrar empleados. Figura 2.38, código para registrar casetas. Figura 2.39, código para registrar casetas. Figura 2.40, código para registrar autos. Figura 2.41, código para registrar autos. Figura 2.42, código para modificar empleados. Figura 2.43, código para consultar reportes. Figura 2.44, código para consultar empleados. Figura 2.45, código para consultar empleados. Figura 2.46, código para consultar casetas. Figura 2.47, código para consultar autos. Figura 2.48, código para actualizar empleados. Registros en la base de datos. Una vez terminada la codificación del proyecto, llega el momento de realizar los registros para verificar la función de la conexión a base de datos y formularios que se utilizan para el mismo fin. Los registros se muestran a continuación. En la figura 3.0 podemos ver los administradores registrados, que serían 3. En la figura 3.1 podemos ver los autos registrados, que serían 11.
Igualmente en la figura 3.2. En la figura 3.3 veríamos las casetas registradas, que son 20. Y así con la figura 3.4 y con la figura 3.5, así como con la figura 3.6. En la figura 3.7 visualizamos los empleados registrados, que serían 10, y esos se muestran también en la figura 3.8, en la figura 3.9 y en la figura 3.10. Vemos los reportes registrados, que serían 5. Estos reportes también los vemos en la figura 3.11. Codificación del sistema. Una vez codificados todos los formularios e interfaces para realizar registros y modificaciones, se realizó la eliminación, el formulario para que los empleados puedan realizar reportes, así como una interfaz para consultar todos los formularios agregándole un botón para poder generar un archivo .pdf del reporte. Concluyendo así la codificación, como se muestra en la figura 3.13, mostramos el código del login del administrador. Figura 3.14, igualmente el código del login del administrador. En la figura 3.15 el código del login del empleado, así como la figura 3.16. En la figura 3.17 mostramos el código para registrar un empleado. En la figura 3.18 el código de validaciones para registrar un empleado. En la figura 3.19 el código de validaciones igualmente para registrar un empleado. En la figura 3.20 código para registrar casetas, así como la figura 3.21. En la figura 3.22 código para registrar autos, así como en la figura 3.23. En la figura 3.24 el código de inicio del administrador, así como en la figura 3.25. En la figura 3.26 tenemos el código de inicio del empleado, así como en la figura 3.27. En la figura 3.28 tenemos el código de inicio del empleado. En la figura 3.29 el código de consulta de autos. En la figura 3.30 el código de consulta de autos desde el empleado. En la figura 3.31 el código de consulta de casetas. En la figura 3.32 el código de consulta de empleados. En la figura 3.33 el código de consulta de empleados. En la figura 3.34 código de consulta de datos personales del empleado. En la figura 3.35 código de consulta de reportes. En la figura 3.36 el código de consulta de modificación de autos. En la figura 3.37 código de modificación de casetas. En la figura 3.38 código de modificación de empleados. En la figura 3.39, perdón, ahí hubo un error, el código de eliminar autos. En la figura 3.40 código de eliminar casetas. En la figura 3.41 código para eliminar empleados. En la figura 3.42 código para actualizar carros.
En la figura 3.43, código para actualizar casetas. En la figura 3.44, código para actualizar empleados. En la figura 3.46, el código para realizar reportes, así como en la figura 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54. En esta figura realizamos el código para la consulta de reportes, al igual que en la 3.55. Y en la figura 3.56 tenemos el código para realizar PDFs. Plan de pruebas. El plan de prueba describe todos los métodos que se utilizan para verificar que el software satisface la especificación del problema y las necesidades del cliente. En este caso verificaremos la gestión de autos, casetas y empleados, mientras que los casos de prueba lista de ítems específicos que serán probados y describe los pasos detallados que serán seguidos para verificar el software. En este caso, como parte de eh, se muestra en un delito, el caso de uso, aprobar, el autor, el propósito y esta está complementada con la descripción de las acciones y o condiciones para las pruebas, seguida de un número, acciones, salidas esperadas y salida obtenida. Como se muestra en la figura 3.57, que es la tabla de casos de uso de registro de empleado. La figura 3.58, tabla de casos de uso de modificación de empleados. Figura 3.58, tabla de casos de uso de eliminar empleado. Figura 3.61, tabla de casos de uso de eliminar de casetas. Figura 3.61, tabla de casos de uso de registro de autos. Figura 3.62, tabla de casos de uso de modificación de autos. Figura 3.63, tabla de casos de uso de eliminar autos. A continuación, mi compañero procederá a hacer un registro con datos incorrectos para que veamos que si sus datos son incorrectos no se registró y no puede iniciar sesión. Por lo tanto, ok. Ingresa una matrícula no válida. La CURP la pusimos válida, pero en este caso la matrícula la pondremos incorrecta. Ahí, como podemos, una inválida, compañero, por favor. Cámbiale ese número a la matrícula, el patrón de la matrícula. Igual. Para poderse registrar debe de seguir un patrón cada matrícula. Bueno, aquí ya se está registrando. Y muy bien, ya se registró. Bueno, ahí le dice que la CURP está mal, la debe de poner válida. Y va a poner la matrícula correcta. Ya se registró, ahora procede a iniciar sesión.
Al parecer se equivocó en la matrícula, en la contraseña, pero ya la va a poner correctamente. Y como podemos ver, ya inició sesión. Se había equivocado mi compañero al poner su contraseña, se le fue un carácter de más o no sé algo. Bien, en el apartado de mis datos puede ver sus datos personales y modificar solo el número de teléfono y la contraseña. Si requiere modificar su nombre o su CURP, tiene que contactar al administrador. No se lo permite. Ok, ya lo modificó. Si va a mis datos, puede ver que su número de teléfono se ha modificado. Muy bien, vamos a ver los autos. Aquí tenemos el registro de los autos que se han registrado desde el panel del administrador. Aquí mi compañero puede seleccionar uno. Va a seleccionar un Ford Super Duty Chassis 2020. Muy bien. Ahí nos da el nombre de quien lo va a utilizar. Podemos ingresar la fecha. Y según seleccione la caseta, se le va a seleccionar en dónde estaba ubicada su dirección. Muy bien, agregamos los gastos que tuvo. Como podemos ver, ahí está su reporte. Va a generar un PDF. Y como podemos ver, ahí se mostrará el documento de los datos de mi compañero. Registrado tanto la caseta, la fecha, el nombre de quién fue el empleado, qué auto utilizó, bueno, en este caso su placa, y los gastos que tuvo. Muy bien. Regresamos, damos inicio. Si le damos en reportes, pues puede ver el mismo reporte que ya vio hace un momento. Muy bien, si le da en el botoncito rojo, cierra sesión. Y ahora vamos al panel del administrador. Para esto el administrador inicia sesión con un username y una contraseña. Bien, mi compañero inició. Ahí tenemos un panel para el registro de automóviles, la gestión de los automóviles, o sea, la consulta y modificación, eliminación de automóviles. Muy bien, ahí lo tenemos. Tenemos la gestión de casetas. Aquí podemos modificar las casetas y eliminarlas. La gestión de los empleados, por si un empleado ya no trabaja para nosotros o por si queremos modificar algún dato en el que se haya equivocado ese empleado, desde aquí se puede hacer. Si das clic en modificar, por favor. Muy bien, ahí desde aquí él sí puede modificar el nombre, los apellidos. El administrador tiene derecho de modificar todo lo que quiera sobre sus empleados o autos, casetas. Muy bien, guarda los datos y ya se modificó. Como podemos ver, ya no es Eduardo, ya es Miguel Rodríguez García. Muy bien, bueno, sería la modificación de los empleados, su gestión. Pero vamos a los reportes, donde se almacenan los reportes de cada uno de los empleados que ha trabajado para nuestra empresa, diciéndonos la dirección, qué caseta está utilizando, cuánto gastó, la fecha, el nombre y la placa del auto que utilizó. Si le da clic en generar reporte, se genera un reporte de todos esos registros que tenemos. Como podemos ver, ahí están. El último registro lo realizó Eduardo, hace un rato mi compañero fue el que hizo y pues ahí está. Y bueno, esto sería todo el funcionamiento de nuestro sistema. Cerramos sesión y sería todo. Muchas gracias por su tiempo.